Esta semana la justicia, específicamente la Procuraduría General de la República, a través del PETCA, ha estado muy activa. Ahora se trata específicamente del Banco Peravia, que siguen cayendo algunas fichas, como Omar Farías, un venezolano empresario que hace ya unos meses, específicamente en el 2014, le hicimos un trabajo de investigación a su compañía Seguros Constitución por algunas quejas nacionales e internacionales. Ahí supimos más sobre esta persona, nos concedió una entrevista aclarando algunos puntos, pero estábamos en espera de que sucediera un hecho así. 2 años después sucedió. Veamos lo que establecimos en aquella oportunidad y ahora cuál es la acusación contra Omar Farías. El pasado jueves, Omar Farías Luces, conocido internacionalmente por ser propietario de un emporio empresarial en el área de seguros, fue arrestado cuando intentaba salir del país en un avión privado a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El juez José Alejandro Vargas impuso prisión domiciliaria y el pago de una garantía económica de 40 millones de pesos como medida de coerción. La medida cautelar incluye la colocación del grillete electrónico en contra del imputado, quien debe cumplir la medida en su casa, ubicada en el penthouse de la Torre Piantini Park, en el sector de Piantini, donde preguntamos por él. Aquí que vive Omar Farías, ¿verdad? Sí. Él está aquí ahora, yo lo vengo a ver. Vamos a dar cuenta. ¿No se da cuenta? ¿Usted lo vio saliendo en estos momentos? Bueno, que como sale mucho vehículo, yo no lo he visto esta tarde salir. ¿Usted no lo ha visto tratar de salir? Como sale mucho vehículo, ahorita salió una jipeta, pues no sé si salió en él. ¿Usted no sabe si él se montó ahí? No sé. Que yo sé que yo no me vi chofer adelante, pero no sé. Al chofer, pero usted no lo vio a él. No sé si... ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio? La última vez que usted lo vio, ¿cuándo fue? No, yo tengo como... ¿Usted me dice el señor o sí, el jabalino? el señor. No, yo tengo como desde antier. Desde antes de ayer que no lo ve. Permanecimos en el lugar por más de 2 horas y no lo vimos ni nos confirmaron si realmente se encontraba allí. Mientras tanto, César Amadeo Peralta, principal acusador y representante legal de varios empresarios venezolanos afectados por el fraude del banco, nos informó que aunque en principio no se habían querellado contra Omar José Farías Luces, en las investigaciones que realizó la Fiscalía del Distrito Nacional, llegaron a la conclusión de que este empresario y su hijo Omar Farías Pacheco, quien es vicepresidente de Seguros Constitución, se vincularon en negocios con acciones fraudulentas con los acusados del caso Banco Peravia, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, haciendo maniobras típicas de lavado de activos. A Omar José Farías Luces y Omar Gustavo Farías Pacheco, la fiscal del distrito los acusa de manera específica de un préstamo fraudulento emitido el 15 de enero del 2014 por el Banco Peravia por un valor de 35 millones de pesos dominicanos a la empresa Representaciones de los Andes y depositado en la cuenta de ahorros del Banco Peravia con un número específico, el 00200098942, mediante la nota de crédito número 37718 del 2014, del 15 de enero. Y ese mismo día fue retirado con la nota de débito número 921482 la suma de 33.600.000 pesos dominicanos, con la finalidad de aperturar un certificado financiero, el cual resultó ser el número 3853, ¿a nombre de quién? De Seguros Constitución. Y analizando el certificado de registro mercantil de la Cámara de Comercio, los señores Omar José Farías Luces y Omar Gustavo Farías Pacheco figuran también como presidentes y vicepresidentes de la empresa Representaciones de los Andes, quien recibió el préstamo inicial. Estos se negaron en todo momento a la devolución de los fondos obtenidos de manera fraudulenta, por lo que fue necesario su encauzamiento. Del mismo modo, la Fiscalía le imputa el préstamo fraudulento número 8692 a nombre de Omar Gustavo Farías Pacheco, el cual posee un balance sin pagar de 903.000 pesos.
A estos empresarios se les acusa de hacer maniobras típicas de lavado de activo en contubernio con el presidente del Banco Peravia, José Luis Santoro, y de Gabriel Jiménez, en perjuicio de los ahorrantes del banco. He recibido instrucciones de los empresarios que yo represento para que ese acuerdo sea materializado, por lo que esperamos que en los próximos días se le dé cumplimiento, ya que la mayoría de las personas que han sido estafadas en el fraude en Banco Peravia han estado a la espera de que les sean devueltos sus ahorros. Seguros Constitución, según noticias publicadas en 2015 en medios internacionales y locales, aparece mencionada entre las empresas que recibieron transferencias directas de las cuentas de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en un banco de Madrid, envuelto en un escándalo de lavado de activos. En un amplio reportaje aparecido en el periódico español El Mundo sobre los jerarcas del régimen del fallecido presidente Hugo Chávez, sospechosos de blanqueo, se menciona como figura destacada a Omar Farías. La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales en España hicieron investigaciones que revelaron que Farías aparece como un personaje clave, con posibles cuentas en el Banco Madrid relacionadas con posibles operaciones turbias del régimen del gobierno de Venezuela en el exterior. De hecho, la entidad española llegó a bloquear una operación de 13 millones de euros realizada por Farías. Pero este personaje también bailó en el caso de los papeles de Panamá, cuya investigación reveló que este abrió 4 sociedades offshore en la Anguila Británica, un archipiélago del Caribe reconocido como paraíso fiscal para evadir impuestos y esconder patrimonios. Ya nosotros, en el 2014, antes de que estallara este caso del Banco Peravia y todo esto que acabamos de mencionar, hicimos un amplio reportaje donde dimos a conocer informaciones sobre Omar Farías y sus negocios. Este empresario es un inversionista venezolano que representa a la compañía local Seguros Constitución. La prensa internacional ha hecho diversos trabajos donde su nombre es relacionado a escándalos ligados al mundo de los seguros y del gobierno. Y a estos reportes periodísticos hicimos referencia. Desde el 2006, la trayectoria de este llamado zar latinoamericana de los seguros ha sido cuestionado por estar su compañía implicada alegadamente en casos espinosos en Venezuela, desde contratos millonarios sin licitación hasta contrataciones con el Estado venezolano sobrevaluadas. Farías viene de una familia pobre de Venezuela. No obstante, en ese momento, a sus 52 años, ya era dueño de una de las empresas aseguradoras más importantes de ese país, como dijimos, Seguro Constitución, con presencia en Ecuador, Panamá y República Dominicana. Además, dice que es dueño del grupo OFL, en alusión a las iniciales de su nombre, con 16 empresas en Venezuela. Yo me inicio en los archivos de una compañía de seguro. Estaba estudiando, trabajaba en el día, en la noche estudiaba en la universidad, y a los 2 años de estar en al año me pasaron como ejecutivo a manejar coaseguro cedido y reaseguro facultativo en Seguros Horizonte, que es la compañía de seguro, una compañía de seguro venezolana. Y luego me fui a seguros, a la Británica de Seguros, como analista de cuentas, y luego a Seguros La Previsora, ya independiente, como productor exclusivo. Nos establece que se inició como trabajador en los archivos de una compañía de seguros y ya en 1990 se había independizado, dando servicios como corredor de seguros en la empresa Las Corretajes. En 2005 funda Seguro Constitución, la empresa que lo catapulta finalmente en el mundo de los seguros. El periódico El Universal de Caracas publicó en julio del 2006 un reportaje titulado CISA, los nombres del negocio de los 7 días, refiriéndose a la contratación que hiciera el gobernador de Carabobo en Venezuela, Luis Felipe Acosta Carles, con la empresa Servicios Integrales de Salud CISA, una empresa de capital venezolano que fue registrada en 2006 como una sociedad en la que participaron 3 compañías, 2 de ellas Inversiones FLD y Hospitalnet, representadas, según establecen los reportes,
por Omar Farías. Se le cuestionó en ese momento que la gobernación le adjudicara de forma directa un contrato a este proveedor sin someter a licitación una contratación de 1.600 millones de bolívares mensuales, cerca de 250 millones de dólares. En ese momento, diputados denunciaron que el Ejecutivo Regional delegó en CISA la operación de servicios médicos y hospitalarios cuando los estatutos del Sistema Regional de Salud imponían esta responsabilidad al Instituto Carabobeño para la Salud. Dichas negociaciones, ha reseñado la prensa venezolana, se llevaron a cabo en 7 días sin licitación, basado en declaratorias de emergencia. Otro cuestionamiento sobre los contratos conseguidos por este empresario fue publicado en el Nuevo Herald de Miami en 2007. El periodista y escritor Casto Ocanto, donde se dice que Farías recibió contratos millonarios por servicios de seguros a Petróleos de Venezuela, PDVSA, que fueron cuestionados por la Asamblea Nacional de Venezuela debido a su excesivo valor. Los sobreprecios en los contratos de cobertura superaban los 100 millones de dólares anuales. Las operaciones de seguros y reaseguros eran manejadas por otra empresa de Omar Farías llamada Vida y Patrimonio, aseguradora que controla, según establece el trabajo periodístico, otros entes oficiales como la Compañía Eléctrica y la Gobernación de Carabobo. En la entrevista que le hiciéramos para este programa, nos dijo que vino en su avión privado para aclarar algunos de los puntos. ¿Qué fue lo que pasó con el tema PDVSA? El tema PDVSA, cuando nosotros asumimos la cuenta, PDVSA no tenía actualizados el tema, o sea, faltaba actualización en sus activos a nivel mundial. ¿Qué fue lo primero que hizo esta gente cuando llegó? Se dedicaron a hacer un avalúo mundial de las propiedades. Y el avalúo mundial de las propiedades de PDVSA es una brutalidad. O sea, es un monto, o sea, es mucho dinero, porque tienen muchas inversiones en el mundo. Bueno, cuando hubo el siniestro que hubo en New Orleans, una gran tanquería de PDVSA se dañó, tuvimos que mandar a gente nuestra ya a hacer el trabajo para que eso se hiciera. Nosotros ya no tenemos esa cuenta, pero y ahorita debe estar pagando más. Farías ha sido ligado en varias oportunidades a dirigentes de la Revolución Venezolana y algunos medios alternativos de Venezuela aseguran que la revolución le hizo el milagro de incrementar su patrimonio en poco tiempo con jugosos contratos del gobierno venezolano. Fíjate, en Venezuela ninguna empresa puede decir que no trabaja con el gobierno, porque Venezuela, el gobierno es el principal comprador. Y el que no trabaja con el gobierno no se puede preciar de crecer. O trabaja con el gobierno, le produce al gobierno, porque el gobierno es el gran comprador de servicios en Venezuela. Y todas las empresas de seguro de Venezuela y todos los corredores de seguro, intermediarios de seguros en Venezuela, están detrás o tienen cuentas del Estado venezolano. Okay. Eso, o sea, es imposible en Venezuela crecer si no le presta servicio al gobierno. Incluso las inversiones hechas en Ecuador han sido cuestionadas, donde en 2008 la prensa de ese país reseña que compró la compañía Memoset por 8.3 millones de dólares, aunque aclara que fue menos de 3 millones de dólares, a la cual cambió el nombre a Seguros Constitución. Y en mayo del 2009, el asambleísta Galo Lara pide a la Fiscalía, a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Consejo Nacional contra el Lavado de ese país la inmediata intervención y el inicio de acciones legales por presunto lavado de activos en Ecuador. Mientras, en República Dominicana, la historia de los negocios de Farías, al menos de manera pública, comienzan cuando el 30 de junio del 2008 se inician las negociaciones para la adquisición de Sol Seguro, S.A., las cuales concluyeron el 18 de noviembre del 2008 con una inyección de capital de más de 200 millones de pesos, cambiando su nombre a Seguros Constitución S.A. Le preguntamos en ese momento, en la entrevista que nos concedió, si fue investigado por las autoridades locales antes de instalarse en República Dominicana. Llegué aquí, conocí a Leonel Fernández, le hablé de mis aspiraciones de montar, de montar mis empresas aquí y mira, bienvenido,
échele pichón, este es un país abierto a la inversión extranjera. Claro, hay unas autoridades que se ocupan de revisar aguas abajo todo lo que entra, porque no vamos a esperar que un presidente esté revisando todo el mundo, pero las autoridades que se tienen que ocupar de eso se ocupan. En Venezuela han calificado de sospechoso el desarrollo económico que ha tenido este empresario relacionado con el gobierno de Chávez, pues de ser solo un simple empleado de archivos, luego corredor de seguros en los 80, hoy día es todo un potentado con avión privado, helicópteros, propiedades en muchos países del país, cuentas bancarias diseminadas por medio mundo, casas suntuosas en Cap Cana, Santo Domingo, y además un bote lujoso de $17 millones, The Princess Claudia II, donde posee una tripulación de capitanes, camareros, chefs, para mantener este castillo flotante. En el momento de la entrevista, Farías estableció que solo la competencia es culpable de todas estas acusaciones. En República Dominicana parece ser que nunca se le dio importancia al ruido que se ha hecho internacionalmente alrededor de este empresario, que ahora también es salpicado por el caso Peravia.